Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. Unconvention Rehuman en su segundo día. Estamos desde el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, al occidente de nuestra capital de la República, en la localidad de Engativá, y junto a nosotros el Teatro Minuto de Dios, donde se está llevando a cabo toda esta serie de charlas, de conferencias, de espacios no convencionales en los cuales los speakers que han sido convocados en este Unconvention Rehuman pues comparten lo que saben, dejan muchas preguntas, muchos interrogantes, y quizá una de las grandes reflexiones a las que podemos llegar en esta segunda jornada de Unconvention Rehuman es que el hecho de hacerse preguntas, de cuestionar, de inquietarse es algo fundamental en estos tiempos donde la educación está mediada por tecnologías, inteligencia artificial y nuevos procesos académicos, Jorge Mario. Sí, y ya ha llegado el momento de hablar con Víctor Rojas, que es el cerebro y el que ha articulado de alguna manera con esta otra serie de cerebros que hay dentro de la organización Minuto de Dios para la realización de este foro, de esta convención no convencional. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues qué gusto estar con ustedes, Jorge Mario, Nes, gracias por la invitación. Y además aprovecho para decir en micrófonos, gracias por sumarse a esta Unconvention desde los recursos que tiene Uniminuto Radio. Son un aliado y hacen parte de este cerebro sistémico que tenemos, en el que hay muchas neuronas y muchas conexiones que han permitido que este evento se realice y que además salga bien. Víctor, junto con todo el equipo de Marfil, el equipo del cual lidera, todos los días en Uniminuto Radio tiene un programa que lleva más de 12 años al aire, se llama El Puente. Así es. Entonces, Víctor es de la casa, Víctor es de Uniminuto Radio y nosotros, de cierta forma, desde la emisora, también nos sentimos parte de Marfil. Pues, Víctor, hablemos precisamente de eso que te consulta Jorge Mario, ese proceso de organizar este conversatorio, esta serie de personas que vienen a compartir lo que saben y hasta de volarnos la cabeza. Así es. Bueno, pues ha sido una suerte también tener la oportunidad de estar ahí al frente de la coordinación del evento, pero hay que decir que ha sido un trabajo colectivo muy bello. Si hay algo que tiene Uniminuto es que tiene muchos líderes, tiene un liderazgo muy interesante y ese liderazgo se ve en unidades como comunicación, como algunas escuelas que antes se llamaban facultades, decanos, el vicerrector, es decir, desde la dirección, desde la rectoría del sistema hasta el área más básica de dirección de procesos técnicos, administrativos, de aseo, de logística. Todo el mundo se sincronizó y todo el mundo quiso sumarse y poner lo mejor de sí para este evento. Entonces es una suerte, digo, poder orquestar un proceso en el que tenemos los mejores instrumentos, pero que necesitamos ponerlos en tono para que esto suene bien, y eso ha sido Unconvention. ¿Qué vendrá después de que termine esta conversación? Al menos para lo que tiene que ver con la universidad. ¿Qué crees que pasará? Bueno, lo que pretendemos es que este evento genere cierto impacto y cierta movilización en relación a Rehuman, que fue como el lema del evento. El componente humano en el mundo de la IA, en el mundo de la inteligencia artificial, y cómo lo humano tiene que ser cada vez más protagonista, cómo lo humano no puede desbalancearse con el desarrollo tecnológico. Y nosotros como Uniminuto hemos sido líderes en la sociedad colombiana, y me atrevo a decir que en el mundo, en apuestas en las que lo social está de primera mano, en el que lo humano está ahí, en el que lo destacamos desde el trabajo con los más pobres, pero también con todos los sectores de la sociedad. Entonces Uniminuto tiene un gran compromiso para mostrarle al mundo la necesidad de lo humano, y por eso es que una institución como Virtual Educa se alía con una universidad como la nuestra, porque ve que hay una diferencia en Uniminuto, que no es lo mismo cualquier otra institución educativa en el país para hablar de lo humano. Entonces, ¿qué queda? Queda que hagamos eco de esto, que en la agenda pública entre la preocupación de lo humano, que ojalá vengan mayores políticas y desarrollos para generar estrategias, maneras en el que la sociedad sea consciente de la necesidad que tiene la recuperación de lo humano. En esa recuperación de lo humano que señala Víctor muy amablemente, tiene que ver también un proceso que ustedes están llevando a cabo con centros penitenciarios, personas privadas de la libertad, personas entiendo que también en situación de calle, con problemas de adicción a sustancias, menores infractores, que se llama Parche, ¿sí? Así es. Y que de alguna forma pues es una respuesta
a esas necesidades que surgen desde ese derecho a la educación y a la formación. Hablemos de eso que usted también en Convention Rehuman presentó en el Teatro Minuto de Dios y que de alguna forma, pues bueno, también nos pone a pensar y nos vuela la cabeza también. Así es, la intervención de hecho se denominaba pensar desde márgenes. Y pensar desde márgenes, bueno, tiene que ver con esta palabra marginalidad, márgenes, que es una palabra que hemos usado en este proyecto que tengo la oportunidad de dirigir, denominado Marfil. Es un centro de investigación de 1 minuto y la palabra Marfil es un acrónimo de marginalidad y filosofía. Entonces, esas dos palabras las conjugamos y quisimos desarrollar toda una apuesta pedagógica, investigativa, filosófica para promover el filosofar en contextos de marginalidad. Y eso es lo que venimos haciendo en centros penitenciarios o con jóvenes privados de la libertad o con otros contextos. ¿Por qué? Porque creemos que lo humano está ahí, pero está de una forma muy vulnerada, muy marginada. A veces hacemos programas, políticas, proyectos para esa sociedad del privilegio o para la sociedad que tiene las mejores condiciones. Pero hay una sociedad que no tiene accesos o porque se ha equivocado o por diferentes razones, incluso razones hasta a veces físicas, enfermedades y demás, no tienen la suerte de acceder a todos los beneficios que tiene la sociedad en general. Y ahí están las personas en cárceles, y ahí están las personas enfermas, y ahí están las personas vulneradas. Entonces, ¿qué hace Marfil? Crea un proyecto denominado Parche y juega un poco con las letras de la palabra parche. Cada una de las letras es un acrónimo, hace referencia a una palabra. La P a pensamiento, la A acciones, la C a acciones cuidadosas, la otra C acciones creativas y la H a habilidades y la E a emocionales. Entonces, la R. La R, resiliencia, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fortalecer el pensamiento crítico y acciones resilientes, cuidadosas, comunicativas y habilidades emocionales en población vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que esas personas que no han tenido esos privilegios tengan la oportunidad de entrenar las capacidades de pensar. Y eso es lo que hace Marfil. Y lo hacemos con niños desde una propuesta llamada Filosofía para Niños. Es decir, ahí el niño puede pensar mejor. Entonces, ayudémoslo. ¿Cómo? Con preguntas, cultivando en él el asombro, la curiosidad y todas esas cosas que muchas veces se pierden. ¿Qué hacemos con las personas privadas de la libertad? Ellos tienen unas capacidades altísimas a nivel creativo. Claro, son muy creativos para tomar tu teléfono mientras estamos en esta entrevista y tú no te das cuenta. Pero seguramente ese componente ético no lo tuvo en cuenta cuando tomó ese teléfono. O ese componente crítico no lo tuvo en cuenta porque no se le atravesó la pregunta de qué podría pasar si yo hago esto, porque ya se liberó un poco de la condición moral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que creemos es que la persona puede pensar mejor si entrena el pensar. ¿Cómo sería, y hagamos ese ejercicio con la gente que nos está viendo y escuchando, una de esas preguntas que ustedes utilizan para promover ese pensamiento con esos grupos con los que trabajan? Perfecto. Una de las preguntas, o parte de las preguntas que hacemos son preguntas filosóficas. Una de las características que tiene la pregunta es la pregunta filosófica. Hay preguntas retóricas, hay preguntas a veces vacías, hay de todo tipo de preguntas y ustedes como periodistas lo saben muy bien la fuerza que tiene la pregunta. En el proyecto Marfil, la tradición que tenemos epistemológica es la filosofía. Entonces nos paramos desde la filosofía y la pregunta filosófica tiene que ver con preguntas de sentido. Y las preguntas de sentido son fuertes. Cuando alguien te pregunta, ¿eres feliz? ¿Eres feliz con lo que haces? ¿Cómo te sientes en este momento? Si tuvieras la oportunidad de hacer algo distinto, ¿qué harías? ¿Con qué sueñas? ¿Por qué haces lo que haces? No son preguntas tampoco del juez, porque ellos también están acostumbrados a las preguntas inquisidoras o esas preguntas en las que viene alguien y te dice ¿por qué lo hiciste? Pero con el ánimo no de buscar las razones que lo llevaron a hacer lo que hizo, sino de condenar, ¿sí? Entonces esa pregunta es una pregunta que me juzga y lo que hacemos con ellos no es una pregunta que juzga, no es una pregunta que lesiona, es una pregunta que florece y es un poco lo que yo hablaba en la conferencia de hoy. Florece desde la grieta algo, desde la situación que vivimos, que es una grieta, lo que vivo por cualquier dificultad que tuve, ahí surge la grieta y la pregunta me ayuda a que florezca una idea. Eso es lo que hace la pregunta filosófica, te ayuda a que florezca la idea. Cuando un filósofo te suelta una pregunta o tú filosofas con una pregunta, como aquella que nos hicimos seguramente cuando salimos del colegio y fue ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Esa ¿qué voy a hacer? Tiene que ver con una pregunta que me lleva a investigar mis capacidades, mis sueños, qué quiero hacer, qué profesión estoy soñando. Sí, que tal vez hoy los chicos no están haciendo como lo hicimos nosotros, pero bueno, eso es otra discusión.
Pero hacia allá va el tipo de preguntas, Jorge Mario. Cuando hacen este ejercicio con los chicos o chicas o los señores, señoras, dependiendo del grupo con el que trabajen, tienen un proceso de X número de semanas, de meses, como bien lo consideren. ¿Qué resultado obtienen? ¿Qué es lo que pasa por la vida de esas personas después de hacer el tránsito en un proceso, no vamos a hablar de intervención, pero sí de acompañamiento como el que ustedes han hecho? Claro que sí, gracias por esa pregunta, porque me lleva a mostrarles una frase que tenía aquí, de hecho no la pude hacer en la conferencia y ustedes me van a dar la oportunidad de poderla decir de otra manera. Y es algo que respondió una persona privada de la libertad justamente después de los talleres, porque le preguntamos, bueno, ¿esto para ustedes qué significa? ¿Qué resultados da esto? Sí. ¿Para qué sirve? Y alguien dijo, para mí la filosofía, lo que hacemos aquí es filosofía, y la filosofía es algo de mi vida que había olvidado, pero gracias al GYM, que nosotros le llamamos al taller que hacemos en las cárceles GYM, Gimnasio Filosófico, Muy bien. y gracias al GYM la he fortalecido para vivir de una forma más mía. A mí me encanta esta respuesta que la escribieron, y los que van a tener la oportunidad de verla van a ver aquí todos los errores ortográficos y demás, pero la escribió una persona que de pronto no ha pasado por un proceso de lectoescritural, pero lo que dice tiene mucho sentido, porque descubrió que la filosofía es algo que pertenece a la vida y que el pensar y lo que hace el gimnasio es ayudarle a fortalecer algo que había olvidado pensar. Seguramente, y eso tiene mucho que ver con Platón decía que lo que hace el pensar y la pregunta, la mayéutica, es un proceso que él llamaba como de reminiscencia, y la reminiscencia es ese procedimiento cuando tú recuerdas, porque es que lo que ha sucedido en la sociedad es que se ha olvidado de ser lo que es. Aristóteles decía que somos una persona racional y la humanidad ha olvidado que su sentido es el pensamiento, la razón. Y nos hemos ocupado de otra cosa. Hoy somos el Homo Technos, no el Homo Sapiens, y eso es posible un tránsito peligroso en este momento de la historia, porque podríamos ir al cyborg y el cyborg podría ser una máquina distinta, sin corazón. Entonces ahí lo que queremos hacer con los parches y un poco el resultado a propósito de tu pregunta es, lo vemos cuando ellos les brillan los ojos diciéndonos gracias por ayudarnos a pensar. Jorge Mario, a veces uno quisiera unas respuestas más positivistas y estadísticas con esos talleres, y uno quisiera decirle, es que le medimos el coeficiente intelectual cuando entró al taller y después de 13 talleres él ahora hace esto. O uno quisiera hacer un desarrollo más positivista también diciendo, es que él antes tuvo este tipo de conductas y ahora... Es posible que eso lo hagamos, y en la investigación hay algunos psicométricos que lo están haciendo a propósito de mi equipo de trabajo, pero también lo vemos desde la narrativa, desde las formas como ellos mismos han ido reconstruyendo las formas como piensan y cómo se relacionan entre ellos. Ellos nos dicen, yo antes generaba unos conflictos muy fuertes con mi hija y mi esposa, por ejemplo, cuando un día no me llamaban, pero ahora con el parche logré generar un control de mis emociones, porque hay unos talleres que nosotros lo llamamos estoicismo, nos basamos en la filosofía estoica, y la filosofía estoica, una de las cosas que ayuda es a que las personas controlen las pasiones, haciendo uso del pensamiento. Sí. Entonces ellos nos dicen, nosotros ya logramos generar un proceso en el que yo controlo las pasiones y genero un proceso distinto del pensar. Entonces esos son resultados pequeñitos, pero que a nosotros nos motivan para decir, esto tiene sentido. Y todo lo que desencadena, ¿no? O sea, seguramente un mejor trato intrafamiliar a futuro cuando ya salgan o cuando ya recuperen su libertad. Seguramente, lo hablábamos ayer con la subdirectora de Educación del IMPEC, que nos decía que esos procesos siembran esperanza donde difícilmente puede crecer, ¿no? Como dice Víctor, es esa grieta por donde puede crecer a partir de la educación, esperanza, sentido de vida, los mantiene vivos también, ¿no? Es cierto. Es la vida, cuando tú tocas el tema de la vida, eso nos mueve el corazón profundamente, porque así como hay aciertos, hay desaciertos. A ellos les mueve la vida esto, y el parche les encanta. Yo voy con una compañera que se llama Laura Giraldo, y nosotros salimos los miércoles de la cárcel a las 12 del mediodía transfigurados, literal, es decir, salimos con la felicidad al borde de nuestra piel, porque sentimos que lo que hicimos allá fue fantástico. Ellos les generamos unos movimientos reflexivos, pero también emocionales muy fuertes, y ellos salen felices. Nos dicen, cuando ustedes vienen es diferente, porque aquí la gente viene a hacernos terapias, aquí la gente viene a hacernos juicios, aquí la gente viene a hacernos adoctrinamiento religioso, pero ustedes vienen a ayudarnos a pensar.
y eso nos encanta. Y ustedes vienen a escucharnos porque la gente, las demás personas no los escuchan. Entonces, hacer filosofía con ellos es para nosotros es apasionante y conecta con la vida. Pero así como pasa eso, pasa también algo, y es que no todos seguramente se conectan, y hay situaciones coyunturales, incluso historias de vida, que no permiten que este sujeto logre pasar al otro lado de la margen, o logre a desplegar todas sus capacidades para una buena vida. ¿Y a qué me refiero? Hay algunos que reinciden, hay algunos que les cuesta mucho el direccionar su vida desde un componente ético distinto, aunque ya siendo conscientes de él, lo logran ser conscientes, pero dicen, no puedo, la vida no me permite salir de lo que hago. ¿La vida? La vida misma, las situaciones los de la entornos, vida, los entornos. Y yo no puedo salir. O las drogas me tienen tan atrapado que yo no puedo salirme de ella. Y entonces, por ejemplo, reinciden o vuelven a caer en las drogas, y en algunas ocasiones incluso atentando contra su vida. Y nos ha tocado vivir esos casos, y eso nos ha partido el corazón profundamente. Pero aún así, ahí estamos, queriendo mantener el parche. Seguir ejercitándose en el gym. Sí, porque y pasa en el gym, es decir, hay ocasiones en las que tú pagas la mensualidad y no vas. O que es el 80% de los gimnasios viven de enero de las personas que lo pagaron, con la buena intención. Sí. Pero aún así, nosotros creemos que se puede perseverar. Y la constancia en el entrenamiento es lo que dará éxitos al resultado. Y algunos han sido más juiciosos y están entrenándolo, y nosotros hemos visto su trabajo. Otros pagaron la mensualidad pero no entrenan. Esos que ven redituada su mensualidad después de parche, ¿están preparados para continuar un proceso educativo ya en otro nivel? ¿Qué ocurre cuando se llega a la graduación de parche, por llamarlo de alguna forma? Sí, es difícil graduarse, pero... Porque además es un ejercicio constante de la vida. Las preguntas que se hacen allí son preguntas que de repente pasan por el trascendentalismo y lo existencial. Y claro, lo existencial, y eso está todo el tiempo. Si nos damos el tiempo para pensar en ello, el existencialismo o ese tipo de formulaciones nos van a acompañar hasta el fin de nuestros días. Tal vez hasta sea una de las últimas preguntas que nos hagamos cuando estemos viendo la luz para pasar al otro lado de la margen. Sí, entonces no sé si de verdad uno pudiera graduarse de ello. No nos podemos graduar, porque lo que tenemos que ser es conscientes de que somos, como decía la persona de la frase, había algo que había olvidado, o hay algo que había olvidado y que hace parte de mí. ¿Qué? El pensar. Ojalá la sociedad actual no olvide que el foco de su existencia es el pensamiento, y que la razón debe primar. Sí, suena muy moderno, pero no lo podemos olvidar. Y cuando lo empezamos a delegar en una máquina, operaciones concretas, datos, sí, estamos delegando una cantidad de datos y la máquina lo está haciendo más rápido, genial, pero el procedimiento mismo de la razón, las capacidades críticas, el juicio, la voluntad, la decisión, amar, soñar, la curiosidad, ese tipo de movimientos no los podemos seguir delegando. Y digo seguir porque ya los empezamos a delegar. Hay gente que le está pidiendo a la máquina un consejo amoroso, y le está pidiendo a la IA que me aconseje cómo puedo conquistar a una chica. O que escriba cartas de amor. Sí, o otra le está diciendo, ayer me mostraba un estudiante, mira, le pregunté a la máquina, a la IA, ¿cómo le digo al profesor que yo merezco un 5? ¿Sí? Entonces son preguntas, y la máquina, lo curioso es que le dio una respuesta completamente ética. Le digo, yo no podría decirte si tú mereces o no, y eso tiene que ver con otras condiciones, y ahí le dio toda una exhortación, pero cuando le preguntamos ya nos estamos atreviendo a delegar. Porque no lo atrevemos a pensar en nosotros, sino que le tenemos que preguntar a un artefacto. Entonces ese es el peligro. En 10 años, ¿qué va a pasar con la humanidad? En 20, ¿qué va a pasar con la humanidad? Entonces hoy tenemos que ponerle la alerta a algunos y decir, ojo, hay que pensar mejor y hay que seguir pensando, y tenemos que hacer más parches para que entrenemos más gimnasios filosóficos para el buen uso de la razón. Bueno, entonces a desarrollar la musculatura. Así es. Vamos a estar aquí súper musculosos, ojalá, si entrenamos mucho el pensamiento. Así es. Pues Víctor, realmente agradecemos tu generosidad, tu disposición y sobre todo ese liderazgo en este Unconventional Rehuman, como esa posibilidad de pensarnos, de
de volarnos la cabeza. A mí ese término me quedó sonando y realmente también eso que se está haciendo en estos lugares donde se piensa que no renace la esperanza que lo logren y que se desarrolle esa musculatura a partir del gym filosófico. ¡Wow! Qué trabajo tan interesante que ustedes hacen y felicitaciones. Gracias a ustedes. Me quedo con la imagen de la grieta que seguramente todos tuvimos en nuestros jardines. ¿Se acuerdan de esas grieticas? Y que por ahí salía una matica y uno se dice, pero ¿cómo sale una matica aquí en ese espacio? Y rompe el cemento, y rompe el cemento y demás. Así necesitamos que hoy brote el pensamiento. Aunque nos pongan mucho cemento y nos pongan muchas máquinas y cables y artefactos, ojalá lo humano siga brotando y no dejemos que muera. Muchas gracias a ustedes. A usted, Víctor, muchísimas gracias. Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.